Envié un mensaje al grupo familiar: mi cirugía es el día 12, solo necesito que alguien me lleve a casa. Mi hermana contestó: jajaja. ¿De verdad creíste que cancelaríamos Miami por eso? Mi madre agregó: no nos juzgues, este viaje estaba planificado desde hace meses. Solo escribí: mi error. Pero lo que la enfermera le dijo cuando llamó al hospital cambió todo acerca de ese viaje a Miami. Soy Lucía, tengo 34 años, y siempre he sido la que mantiene a flote a mi familia. No lo elegí, simplemente pasó. Desde adolescente, me encargué de cosas que nadie más quería tocar: facturas atrasadas, cuidar a mi abuela cuando enfermó. Incluso renuncié a mi parte de la herencia de mi abuelo para que mi madre y mi hermana Julieta no perdieran la casa por la hipoteca. Siempre fui la que resolvía, la que sacrificaba. Pero cuando necesité algo de ellas, algo tan simple como que me recogieran del hospital, me di cuenta de que ese esfuerzo no era mutuo. Todo empezó con un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. No lo usamos mucho, solo para memes o recordatorios de cumpleaños. Ese día, escribí: mi cirugía es el 12, solo necesito que alguien me recoja después. ¿Alguien puede? Era una operación de vesícula, nada grave, pero los médicos me advirtieron que estaría groggy por la anestesia y necesitaba que alguien me llevara a casa. No pedía mucho, solo un viaje de 20 minutos. La respuesta de Julieta, mi hermana de 28 años, llegó rápido: jajaja. ¿De verdad creíste que cancelaríamos Miami por eso? Me quedé mirando el celular, con un nudo en el estómago. Julieta y mi madre llevaban meses planeando ese viaje a Miami. Julieta, que se gana la vida como influencer, no paraba de hablar de las fotos que sacaría para una campaña de ropa de playa. Pensé que, aún así, podrían ayudarme. Entonces llegó el mensaje de mi madre: Lucía, no nos hagas sentir mal. Este viaje está planeado desde hace meses. Resuélvelo sola. Esas palabras me dolieron. ¿Resolverlo sola? Siempre he resuelto todo sola. Cuando mi madre perdió su trabajo, pagué la hipoteca por meses. Cuando Julieta necesitaba dinero para equipo de video, le di mis ahorros. ¿Y ahora esto? Respondí corto: mi error. No quería pelear ni rogar. Cerré WhatsApp y me quedé mirando una taza de cerámica en mi mesa, una que hice en un taller. Es torcida, imperfecta, pero me gusta. Fue lo único que me hizo sonreír ese día. El día de la cirugía llegó. Organicé un Uber para ir al hospital y otro para volver. No iba a depender de nadie. La operación fue sencilla, como me habían dicho. Desperté en la sala de recuperación con una enfermera, Ana, revisando mi expediente. Era mayor, con una trenza gris y una sonrisa que te hacía sentir en casa. ¿Tienes a alguien que te recoja?, preguntó. Le dije la verdad, no sé por qué. Tal vez por la anestesia o por su voz cálida. Le conté que mi familia estaba ocupada y que volvería sola. Frunció el ceño, preocupada. Nadie debería pasar por esto sola, dijo. Me trajo agua y charló conmigo sobre sus nietos para distraerme. Fue el único gesto amable que recibí en días. El Uber me dejó en mi apartamento. Me tiré en el sofá, agotada, no solo por la cirugía, sino por todo. Siempre he sido la fuerte, la que no pide nada, la que carga con todos. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor físico o la decepción. Era la certeza de que, para mi madre y Julieta, yo era invisible. Los días siguientes fueron extraños. Mi madre llamó un par de veces, pero no contesté. Envió un mensaje diciendo que estaba preocupada, pero sonaba vacío, como si solo quisiera quedar bien. Julieta no escribió nada, cegaramente ocupada con sus fotos en Miami y hashtags de vivir al máximo. Una noche, mientras miraba mi taza torcida, pensé en todo lo que había hecho por ellas, el dinero que presté, las noches cuidando a mi abuela, las veces que puse sus necesidades primero. Estaba cansada de ser la que siempre da. Agarré una libreta y empecé a escribir. No soy escritora, pero anotar me ayuda a pensar. Listé lo que había hecho por mi familia. Verlo escrito me dio rabia, pero también claridad. Por primera vez, sentí que podía cambiar las cosas. No sabía cómo, pero algo tenía que ser diferente. No sabía entonces que algo pasó en el hospital después de mi cirugía. Ana, la enfermera, llamó a mi madre para confirmar si alguien me recogería, como parte del protocolo. No sé qué le dijo, pero por un mensaje que mi madre me dejó después, supe que Ana fue directa. Le habló de cómo me vio sola, de cómo me afectó que nadie viniera. Mi madre sonaba rara en ese mensaje, casi culpable, pero no estaba lista para hablar con ella. Me senté en mi sofá, con mi taza imperfecta en la mesa, y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía decidir qué seguía. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y pequeños cambios. Me levantaba, tomaba café, revisaba mi correo y me aseguraba de no excederme mientras me recuperaba de la cirugía. Pero también hice cosas nuevas. Compré un par de plantas para mi balcón, unas suculentas que no necesitaban mucho cuidado,
pero que daban vida al espacio. Colgué un cuadro que había comprado en un mercado hace meses, un amanecer pintado en colores suaves. Era simple, pero me hacía sentir que mi apartamento era más mío. Cada pequeño cambio era como un recordatorio, estaba empezando a construir algo para mí, no para mi madre ni para Julieta. El problema era que la culpa no desaparecía del todo. Había una parte de mí, esa que llevaba años siendo la responsable de la familia, que se sentía mal por ignorar a mi madre. Me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si tal vez debería contestarle. Pero luego recordaba sus palabras, resuélvelo sola. Y la risa de Julieta en ese mensaje. No, no estaba lista para ceder. No, esta vez, una mañana, mientras regaba las suculentas, recibí una llamada de un número desconocido. Pensé en no contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Era Ana, la enfermera del hospital. Su voz seguía siendo cálida, como si nos conociéramos de toda la vida. Lucía, soy Ana. Solo quería saber cómo estás. Me quedé preocupada después de lo del otro día. Me sorprendí tanto que casi se me cae el teléfono. Le conté que estaba bien, que me estaba recuperando, y le agradecí por preocuparse. Luego, con un tono más serio, me dijo, hablé con tu madre después de tu cirugía. No sé si hice bien, pero le dije que no estaba bien que te dejaran sola. Espero no haber causado problemas. Le aseguré que no había problema, aunque no estaba segura de si era verdad. Le pregunté qué había pasado en esa llamada, y Ana dudó antes de responder. No quiero meterme donde no me llaman, pero tu madre sonaba, no sé, como si no supiera cómo reaccionar. Le dije que te vi afectada, que no es justo que alguien pase por una cirugía sin apoyo. Creo que la hice pensar. Colgó después de desearme suerte, y me quedé mirando las suculentas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa llamada de Ana a mi madre explicaba el tono del mensaje que me dejó. No era solo culpa, era incomodidad. Mi madre no estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara, mucho menos a que le dijeran que no estaba siendo una buena madre. Siempre había sido buena para justificarse, para hacer que sus decisiones parecieran inevitables. Pero esta vez, alguien la había puesto en su lugar, y no sabía cómo manejarlo. Esa misma tarde, mi madre intentó contactarme otra vez. Esta vez fue un mensaje largo, lleno de excusas. Decía que no se dio cuenta de lo importante que era la cirugía, que pensó que era algo de rutina, que el viaje a Miami era una oportunidad única para Julieta. Terminaba pidiéndome que la llamara para aclarar las cosas. Leí el mensaje 3 veces, y cada vez me hacía menos sentido. ¿No se dio cuenta? ¿En serio? Había escrito claramente que necesitaba ayuda, y su respuesta fue decirme que lo resolviera sola. No contesté. En cambio, lo que es un número temporalmente. No quería pelear, solo necesitaba espacio. Julieta, por su parte, seguía en su mundo. Subía historias a Instagram desde Miami, ella en la playa, ella con un cóctel, ella posando con un sombrero de ala ancha. Cada foto era un recordatorio de su indiferencia. Pero entonces vi algo que me hizo hervir la sangre. En una de sus historias, mencionaba que estaba tan agradecida por el apoyo de su familia en su carrera. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿La misma que no podía tomarse un par de horas para ayudarme? Cerré la aplicación antes de escribir algo de lo que me arrepentiría. Esa noche, mientras tomaba un té en mi sofá, recibí un correo electrónico. Era una factura de la tarjeta de crédito familiar, una que aún estaba a mi nombre porque, como siempre, yo era la responsable de esas cosas. Había un cargo de casi $1000 en una tienda de ropa de lujo. Sabía que no era de mi madre, ella no gastaba así. Era Julieta, usando la tarjeta otra vez sin preguntar. Siempre lo hacía, diciendo que lo pagaría después, pero nunca lo hacía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a un amigo que conocía de la universidad, Diego, que ahora trabajaba como abogado. No era un experto en leyes familiares, pero sabía lo suficiente para ayudarme. Le conté todo, las deudas, la tarjeta, como siempre terminaba pagando por las decisiones de mi madre y Julieta. Diego fue directo: Lucía, tienes que sacar tu nombre de esas cuentas.
Estás asumiendo responsabilidades que no son tuyas. Y si quieres, podemos mandar una carta formal para establecer límites. Me explicó que podía desvincularme de las deudas conjuntas y proteger mis finanzas. No era fácil, pero era posible. Por primera vez, sentí que había una salida. Esa semana, empecé a tomar medidas. Fui al banco y cerré la tarjeta familiar. Llamé a la compañía de seguros médicos, porque Julieta también había usado el seguro para cosas que no eran emergencias, como consultas estéticas. Me aseguré de que mi nombre ya no estuviera ligado a esas cuentas. Cada paso era pequeño, pero me hacía sentir más ligera, como si estuviera quitándome un peso que había cargado por años. Mientras tanto, mi madre seguía intentando contactarme. Después de que bloqueé su número, empezó a mandar mensajes desde el teléfono de mi tía. Eran mensajes largos, llenos de frases como somos familia y no puedes simplemente cortarnos así. Pero no había una disculpa real, solo más excusas. Una parte de mí quería responder, gritarle todo lo que sentía, pero sabía que no serviría. Ella no entendía, o no quería entender. Una tarde, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una caja vieja con fotos de cuando era niña. Había una de mi madre, Julieta y yo en un parque, riendo. Me dolió verla, porque recordé cuando las cosas eran más simples, o al menos parecían serlo. Pero también me di cuenta de algo, incluso en esas fotos, yo era la que cargaba la mochila con los jugos y los sándwiches. Siempre había sido la que cuidaba, la que se aseguraba de que todos estuvieran bien. Cerré la caja y la guardé. No quería borrar esos recuerdos, pero tampoco quería que me atraparan. Decidí salir a caminar para despejarme. Fui a una cafetería cerca de mi casa, una que me gustaba porque tenía mesas al aire libre y un ambiente tranquilo. Pedí un café y me senté a escribir en mi libreta. No era un diario, solo pensamientos sueltos. Escribí sobre lo que sentía, sobre la rabia, pero también sobre la esperanza que empezaba a crecer. Mientras escribía, una mujer en la mesa de al lado me sonrió. Esa libreta está llena de historias, ¿verdad?, dijo. Me reí y charlamos un poco. Se llamaba Carla, era artista, y me contó que escribir le ayudaba a procesar cosas difíciles. No le conté toda mi historia, pero su amabilidad me recordó que había gente buena ahí fuera, gente que no pedía nada a cambio. Cuando volví a casa, me sentía diferente. No era que todo estuviera resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Cambié las cerraduras de mi apartamento, no porque temiera que mi madre o Julieta vinieran, sino porque quería que este espacio fuera mío. Puse una planta más en el balcón y ajusté el cuadro del amanecer para que quedara recto. Eran cosas pequeñas, pero me hacían sentir que estaba reclamando mi vida. Lo que no sabía entonces era que las cosas con mi madre y Julieta estaban a punto de ponerse más complicadas. La llamada de Ana al hospital había plantado una semilla, y aunque no lo veía venir, pronto iba a crecer en algo que ninguna de nosotras podía ignorar. Pero por ahora, me limité a respirar, a tomar mi café y a escribir en mi libreta, sabiendo que, pase lo que pase, yo estaba empezando a encontrar mi propio camino. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Me enfocaba en mi recuperación, en mi apartamento, en las pequeñas cosas que me hacían sentir que estaba construyendo algo nuevo. Pero en el fondo, sabía que el silencio con mi familia no duraría. Mi madre seguía enviando mensajes desde números que no había bloqueado, y aunque no los leía completos, veía frases como necesitamos hablar o esto no es justo. Julieta, fiel a su estilo, no decía nada. Seguía subiendo fotos en Instagram, ahora desde un bar en Miami con luces de neón, como si nada hubiera pasado. Una mañana, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de la compañía de seguros médicos. Era una notificación sobre una consulta reciente, una que no reconocí. El nombre del paciente era Julieta. No era una emergencia, sino una cita con un dermatólogo estético, otra vez usando el seguro familiar que aún estaba a mi nombre. Me quedé mirando la pantalla, con la rabia subiéndome por la garganta. No era solo el dinero, era el descaro. Julieta sabía que yo estaba pagando esas cuentas y, aún así, seguía aprovechándose. Esa fue la chispa que necesitaba. Llamé a Diego, mi amigo abogado,
y le conté lo del seguro. Esto es abuso, Lucía, dijo. Podemos enviar una notificación formal para que dejen de usar tu nombre en cualquier cuenta conjunta. Y si quieres, podemos ir más lejos. Le pedí que empezara con la notificación, pero también le dije que quería algo más, exponer a Julieta. No por venganza, sino porque estaba harta de que se saliera con la suya. Diego me ayudó a redactar un correo a la marca de ropa de playa con la que Julieta estaba negociando su campaña. No fue cruel, pero sí directo. Les conté que Julieta había usado el seguro médico familiar sin permiso para gastos no esenciales, y que eso no encajaba con la imagen de autenticidad que ella vendía en redes. No esperaba una respuesta, pero 2 días después, vi en Instagram que la marca había elegido a otra influencer para la campaña. Julieta no lo mencionó, pero sus historias pasaron de fotos en la playa a publicaciones genéricas sobre superar obstáculos. Sabía que el correo había dado en el blanco. Mi madre, por su parte, finalmente rompió el silencio con una llamada desde su propio número, que desbloqueé por curiosidad. Cuando contesté, su voz estaba temblorosa. Lucía, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Esa campaña era importante para ella. No me dio tiempo de responder antes de que empezara a hablar de cómo el viaje a Miami era para apoyar la carrera de Julieta y que yo no entendía lo duro que era para ellas. Escuché en silencio, esperando una disculpa, pero no llegó. En cambio, mencionó la llamada de Ana. Esa enfermera me hizo sentir horrible, dijo. Pero tú también tienes que entender nuestro lado. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Mamá, la interrumpí, no hay lado que justifique dejarme sola en el hospital. No hay lado que explique por qué siempre soy yo la que paga, la que cede, la que resuelve. Estoy cansada. Colgué antes de que pudiera responder. No quería más excusas. Esa llamada me confirmó lo que ya sospechaba. Mi madre no iba a cambiar, y Julieta mucho menos. Esa misma semana, tomé una decisión más grande. Con la ayuda de Diego, envié una carta formal a mi madre y Julieta, desvinculándome de todas las responsabilidades financieras conjuntas. La carta detallaba que no pagaría más deudas, que no cubriría más facturas y que cualquier uso no autorizado de mi nombre o cuentas tendría consecuencias legales. Fue un paso duro, pero necesario. Cuando el cartero me confirmó que la carta había sido entregada, sentí un alivio que no esperaba. Era como soltar una cuerda que me había estado ahorcando durante años. Con mi madre y Julieta fuera de mi vida, al menos por ahora, empecé a enfocarme en mí. Cambié mi número de teléfono para evitar más mensajes. Decoré mi apartamento con más detalles personales, una manta tejida que compré en un mercado, una lámpara que encontré en una tienda de segunda mano y más plantas para el balcón. Cada cosa era un recordatorio de que este espacio era mío, y que mi vida también lo era. Una tarde, volví a la cafetería donde había conocido a Carla, la artista. La vi en la misma mesa, dibujando en una libreta. Me reconoció y me invitó a sentarme. Charlamos durante horas, sobre arte, sobre escribir, sobre cómo a veces la vida te obliga a empezar de cero. Me contó que ella también había cortado lazos con gente que la drenaba, y que aunque fue duro, valió la pena. No es egoísta elegirte a ti misma, dijo. Es necesario. Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a escribir más, no solo en mi libreta, sino en un blog que creé una noche impulsivamente. No era nada fancy, solo un lugar donde compartía pensamientos sobre lo que estaba aprendiendo, que la familia no siempre es lo que te dicen que debe ser, que está bien poner límites, que la paz viene de pequeños momentos. Como tomar café en un balcón lleno de plantas. Para mi sorpresa, algunas personas lo leyeron. Recibí comentarios de desconocidos que decían que se sentían identificados, que ellos también habían cargado con demasiado por sus familias. Esos mensajes, aunque pequeños, me hicieron sentir menos sola. Un día, mientras estaba en el supermercado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi tía, la hermana de mi madre. Lucía, sé que no quieres hablar con tu mamá ahora, pero ella está destrozada. No te estoy pidiendo que la perdones, solo que sepas que ella también está lidiando con cosas. Le respondí con educación, pero firme: tía, aprecio que me escribas, pero necesito espacio.
Esto no es solo sobre la cirugía, es sobre años de lo mismo. No respondió, y lo agradecí. Julieta, por su parte, intentó contactarme una vez, pero no por teléfono. Subió una historia en Instagram que claramente era para mí, una frase sobre perdonar a los que no saben valorarte. La ignoré. No tenía energía para su drama. Había perdido la campaña, y aunque no me alegraba de su desgracia, tampoco sentía culpa. Ella había elegido sus prioridades, y yo estaba eligiendo las mías. Con el tiempo, empecé a notar que la vida sin mi madre y Julieta no era una pérdida, sino una liberación. No tenía que preocuparme por sus facturas, sus emergencias, sus problemas. Podía gastar mi dinero en cosas que me hacían feliz, como un curso de cerámica que tomé los fines de semana. Hice otra taza, aún más torcida que la primera, pero la puse en mi mesa con orgullo. Era imperfecta, como yo, pero era mía. Una noche, mientras escribía en mi blog, recibí un correo de alguien que había leído una de mis entradas. Era una mujer que vivía en otra ciudad, y me contó que mi historia la había inspirado a poner límites con su propia familia. Me agradeció por ser honesta, por mostrar que está bien elegirte a ti misma. Ese correo me hizo llorar, pero no de tristeza. Era la primera vez que sentía que mis palabras podían importar, que mi historia podía ayudar a alguien más. No sé qué pasará con mi madre y Julieta. Tal vez algún día hablemos, tal vez no. Pero ya no siento que necesito su aprobación o su amor para estar completa. Tengo mi apartamento, mis plantas, mi taza torcida y un blog que me conecta con gente que entiende lo que he pasado. Tengo a Carla, que ahora es una amiga, y a Ana, que me llama de vez en cuando para saber cómo estoy. Tengo pequeños gestos de extraños que me recuerdan que el mundo no es tan frío como parece. Me senté en mi balcón una mañana, con un café en la mano y el amanecer pintando el cielo. Miré mis suculentas, el cuadro en la pared y la libreta donde seguía escribiendo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que me faltaba algo. Sentía paz, autenticidad, como si finalmente estuviera viviendo para mí. Y eso, más que cualquier disculpa o reconciliación, era todo lo que necesitaba.